Belmont, Saratoga, Churchill Down, lugares sagrados donde los purasangres baten sus marcas y donde unos pocos elegidos hacen historia. Hay nombres que ya han pasado a la leyenda. Mano Wyatt y Seattle Slew han entrado en los libros de récords acompañados de sus jockeys, sus entrenadores y sus propietarios. El día de la carrera, los caballos de pura sangre sienten constreñido su poder por las riendas, en la barrera, para salir enseguida en una explosión de asombrosa velocidad. Estos campeones solo sprintan durante un par de minutos, pero su legado puede perdurar para siempre. La historia de las carreras de caballos, segunda parte. En 1970, las conversaciones sobre las carreras de caballos estaban empezando a sonar como un disco rayado. Año tras año, los propietarios, los aficionados, los jockeys y los entrenadores se hacían la misma pregunta. ¿Cuánto más habrá que esperar a un caballo que valga la pena? Habían transcurrido 22 años desde que la triple corona de este deporte tuviera un campeón. Y los habituales de las carreras dudaban ya de que pudiera existir un caballo capaz de destronar a Citation. No basta con ser bueno para ganar la triple corona. Todos los caballos que la han ganado tenían otra marcha más, una superdirecta. Eran superiores en todo a la competencia, no hay punto de comparación. Los grandes caballos de carreras tienen un motor enorme. Tienen grandes facultades, pero también mucho corazón. Son muy competitivos y parecen ser conscientes de su obligación, que es la de ganar. En su famosa cuadra de Meadow, cerca de Dazwell, Virginia, el patriarca Christopher T. Chenery conocía el modo de fabricar vencedores. Pero en 1972, cuando su pura sangre más prometedor cumplió 2 años, Chenery cayó enfermo. Su hija Penny tomó las riendas del corcel en la ausencia de su padre. El potro era de complexión atlética y su aspecto era inmejorable. Sin embargo, Penny Chenery no estaba segura de que tuviera el empuje necesario para ganar. Cuando lo vi por primera vez, mi reacción fue pensar que era demasiado hermoso para hacerlo bien, porque era un caballo de una apariencia tan llamativa e imponente que yo no concebía que todo entrara en el mismo lote. Su aspecto me despistaba, creía que tenía que haber un fallo en alguna parte. La tradición del mundo caballar dice que las patas de los caballos de marcas blancas justo encima de sus cascos son de huesos más débiles que los demás. La superstición se ceba en cualquier caballo con los llamados calcetines, y el potro de Chenery tenía 3 marcas de ese tipo. Pero con el correr del tiempo, las patas de este potro demostraron ser fuertes y rápidas. Tenía calcetines en los pies y el triunfo en el cerebro. Su nombre era Secretariat. Era un caballo impresionante, grande y fuerte, con patas de acero, una cabeza extraordinaria y una constitución como el acero. Era un compendio de todo lo bueno que un caballo puede tener. Tenía todas las ventajas reunidas en un solo animal. Secretariat contó también con el apoyo de un equipo de grandes talentos. Penny Chenery contrató al veterano adiestrador Lucien Loring, quien aportó considerables esperanzas a la primera carrera de su corcel. Lucien tenía la misma confianza en Secretariat, pero lo disimulaba, porque no quería que yo abandonase mis esperanzas para no tenerme que explicar por qué no era tan bueno como creíamos. Desde luego no ganó su primera carrera, que tuvo lugar en Aqueduct, y Lucien, que había estado muy tranquilo, tiró la silla de montar gritando: «Maldición, no teníamos por qué haber perdido». Su entrenador creía en él, pero otras personas no estaban tan impresionadas. Entre las dudas y el rechazo de los más negativos, Secretariat inició la carrera número 99 del Derby de Kentucky. Todos estábamos hechos un manojo de nervios cuando salió de la cuadra, y mientras caminaba por el potrero, nuestra excitación iba en aumento. Igual que cuando los gladiadores salían a la arena. Empezó el último, como siempre. Pero luego hizo ese movimiento repentino en la curva rápida. No fue ninguna estrategia, sino que lo hizo por su cuenta. Debió pensar: a este le puedo, seguro.
and is now third and moving at the leaders as they come for the head of the stretch. Secretariat is in the center of the racetrack and driving. Shecky Green now drops back. Coming on a bit is Forgo, Our Native on the outside. Jam, then on the outside, Our Native. And the wire is going to be Secretariat. He wins it by 2 lengths. Si buscamos el mayor de los derbis, tenemos que retroceder al año 1973, por lo que Secretariat significó para las carreras y para el derby. Penny Chenery se llevó a Secretariat del derby a Baltimore, donde en el hipódromo de Pimlico corrió por la segunda joya de la Triple Corona, el Preakness. Cuando pasó la primera vez por la tribuna, dio ese repentino salto hacia adelante y pasó a la cabeza con una sorprendente explosión de velocidad. Pero lo hizo porque le salió así. Quiso pasar a la cabeza, a pesar de que había pisado en un hoyo o algo así. Pero yo confiaba en que una vez que se pusiera en cabeza, nadie le arrebataría el puesto. Se hizo un silencio y yo, creyendo que la cámara estaba apagada, canté un antiguo espiritual. One more river. Hay que cruzar otro río. Resulta que salí por las ondas. Ese otro río que había que cruzar era, por supuesto, el Belmont Stakes. Todo el país se sintió cautivado por Secretariat, que fue homenajeado en las portadas del Time, del Sports Illustrated y del Newsweek. Pero para convertirse en el primer caballo que al cabo de 22 años ganase la Triple Corona, tenía que vencer a un potro muy rápido llamado Sham. Sham era un caballo maravilloso. Secretariat batió el récord de pista en Churchill. Pero Sham también, porque iba prácticamente pegado a él. Looks like the early lead goes to Mike Gallant. Yes, Mike Gallant going for the lead with Price to come from the outside. Secretariat away very well, has good position on the rail. Then it's Price at this, and the trainer is Private Smiles as they go back. Those two together, Sham on the outside. Sham getting ahead in front as they move around the turn with Secretariat second. Still Sham. Secretariat empezó más tranquilo que Sham. Poco a poco se fue animando. It looks like they'll catch him today, as Mike Gallant and Price at Prince are both coming up to him now. Hasta que cogió un ritmo, una progresión casi mecánica. Estaba en plena forma, perfecto podríamos decir. Era un día en que tenía ganas de correr y estaba en la pista correcta. Y se encontraba en la mayor carrera de su vida. Y así continuó corriendo. Increíble, pero Secretariat sacó una ventaja de 400 metros al último, ganando en velocidad conforme avanzaba la carrera. Increíble, pero cada vez corría a mayor velocidad. Se comía la pista con un mínimo esfuerzo por parte de Ron Turcotte. Fue un despliegue de habilidad que parecía imposible. Algo difícil de creer. Batió el récord mundial de la carrera de 1,5 millas y la ganó por 31 cuerpos. Ni siquiera se podía ver a su competidor más cercano. Hizo cosas fabulosas. El récord de pista en cada una de sus victorias de la Triple Corona. Nunca he visto ningún otro caballo, y podría decir que ningún otro animal que tuviera tanta personalidad y carisma como este caballo. Era un animal hermoso. Cuando uno se acercaba a ese pastizal de Claiborne, siempre hacía lo mismo. Venía galopando hasta la valla, te miraba hacia el paseillo alrededor del recinto y después volvía a la valla relinchando con la cara llena de polvo. Agitaba la cabeza como diciendo, ¿a que soy guapo? Luego se iba contoneando. ¡Qué magnífico animal! Secretariat no solo ganaba carreras, sino que se encargó de conseguir que las carreras de pura sangre regresaran a las primeras páginas de la prensa. El Time Magazine lo nombró uno de los 10 mejores atletas del siglo XX. Yo estaba emocionada de que se pudiera considerar a un caballo en el mismo nivel de logros que los humanos. Me emocioné por las carreras y concretamente por Secretariat. Y en el fondo estaba muy sorprendida porque creía que nosotros representábamos un deporte de hornacina y sin embargo al estar Secretariat en esa lista nos convertíamos en un deporte de competición. Era un ejemplar al que daba gusto contemplar y además estaba dotado para las carreras. Tenía
una máquina perfecta para funcionar en los circuitos. Un gran motor, un gran corazón y una habilidad tremenda. De hecho, el corazón de Secretariat era realmente tan grande que había hecho rascarse la cabeza a los veterinarios durante la autopsia que se hizo cuando murió en 1989. Su corazón era el doble del tamaño normal del corazón de un caballo. Era un corazón perfecto, inmenso, el mayor que hubieran visto nunca. Se preguntaban cómo había llegado a tener ese corazón, por lo que se dedicaron a rastrear sus ancestros, su ascendencia. El resultado es que un gran corazón pasa del padre a la hija, y esta es la que se lo transmite a sus hijos. Era evidente que Secretariat estaba bendecido con el pedigrí de auténticos campeones. Su potencial se apreciaba a simple vista. Músculos cincelados, un pelo radiante y una línea sanguínea que prefiguraba su extraordinario éxito. Pero no había forma de predecir cuál sería el próximo héroe del mundo ecuestre. Algunos corredores, como el campeón sorpresa de 1977, salieron casi literalmente de ninguna parte. Desde la época de la dinastía Calumet, las fincas caballares habían sufrido cambios radicales. Lejos están los días en que en ella nacían y se criaban los purasangres de competición. Quedan pocas explotaciones a la antigua usanza, como la granja de Phipps y Claiborne, y algunas otras que funcionan como granjas de reproducción y se nutren de sus propias crías, pero no queda mucho de eso. La mayoría de los propietarios dejan a otros el riesgo financiero de los caballos de carreras y se concentran en la crianza y en el adiestramiento. Hoy en día los purasangres se compran y se venden en subastas por parte de propietarios y asociaciones que quieren hacerse cargo de un juego tan costoso. Se puede decir lo que se quiera de los grandes casinos de Las Vegas y de Montecarlo, por ejemplo, pero para mí las mayores jugadas del mundo se hacen en las subastas de caballos, porque en realidad no dependen del dinero que se tenga. Se puede uno gastar millones y millones de dólares y salir de allí sin nada que valga la pena. O uno puede gastar a lo mejor 30 o 40 mil dólares y encontrar un ganador de la Triple Corona. Es una de las cosas más emocionantes que existen. There he is. Who give $1 million for him? But he get done here. But he get top of 500. But he gets a thank you. 1, 2. Now we're getting serious. 6,200,000. That's 6,000,008. But he gets 7 to you. But he gets 7 to 5. But he gets top of 9 then. 6,000,008. 6,000,009. 6,800,000. Thank you, gentlemen. Please hold your applause. Please hold your applause on the cold side of the ring. Pero el pago de cerca de 7 millones de dólares por un caballo no garantiza que sea un superclase. Uno de los mejores caballos de todos los tiempos fue vendido en subasta solo por unos pocos miles de dólares. En 1975, Mickey y Karen Taylor llegaron a la subasta de Fashing-Tipton en Lexington, Kentucky. Mickey era un maderero del estado de Washington. Él y su mujer pensaban en comprar algunos purasangres de precio modesto, ganar unas cuantas carreras y sacar dinero vendiendo después los caballos. Cuando paseaban por el recinto, llamó su atención un bonito potro. Tenía fuerza, energía, y la primera vez que lo vimos salir del establo salió con mucho empuje. Sabía caminar con una gran energía y poder. Era precioso. Por desgracia, el objeto de sus desvelos estaba fuera del coste que se habían marcado. Estábamos un poco asustados porque nos habíamos hecho un presupuesto y el precio subía por encima de lo que teníamos calculado. Karen y Mickey solo habían previsto gastar $15,000, pero pronto se vieron subiendo su oferta. Subí hasta 16.500. Ahí se paró la oferta un momento hasta que subió a 17.000. Entonces noté el fuerte codazo que me dieron. Le di un codazo para que pujara y levantara otra vez la mano. Yo no sé si el subastador tomó el codo de Karen por una señal y si yo levanté la mano. Él sabía que en cualquier caso íbamos a pujar de nuevo. Lo importante fue el codo de Karen. Yo tenía que pujar de nuevo, si no mi vida corría peligro. Mickey pujó y fuimos muy afortunados de conseguir a Slew. Lo compramos por $17.500. El matrimonio Taylor procedía del noroeste, por lo que llamaron a su potro Seattle Slew.
Era un caballo muy bonito, pero Mickey y Karen no esperaban gran cosa de un corcel comprado por un precio realmente modesto. Al principio lo único que habíamos pretendido era comprar un pura sangre, hacerlo correr y después venderlo. Pero con el paso del tiempo se vio claramente que Seattle Slew no era un caballo corriente. Tenía un natural impulsivo, una automotivación y una voluntad que eran implacables. Seattle Slew tiene una personalidad muy definida. Es un caballo amable y generoso siempre que no se le den órdenes. Entonces hará todo lo que se le pida. Pero si se le ordena algo, pierde los papeles. Hay que pedírselo y él coopera porque es muy afectuoso, pero no conviene mandarle porque se saldría perdiendo. A Slew ni siquiera le molestaba el precalentamiento. Al ser un potro de 2 años, solo había 3 carreras para él, y ganó las 3. No creo que se pueda hablar solo de suerte, porque esas personas sí vieron algo especial en este potro. Para el estándar de los caballos más atractivos no era este un animal que se saliera de lo corriente, pero era muy vivo, y eso les atrajo lo suficiente para confiar en él y poder prever todo el potencial que tenía acumulado. En mayo de 1977, Seattle Slew esperaba en calma en un establo de Churchill Downs. Ese caballo que 2 años atrás se había vendido en apenas unos miles de dólares correría ahora el Derby de Kentucky. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y cuando se abrieron las puertas, al salir se golpeó con la esquina de la barrera. Eso le representó unos 5 cuerpos de diferencia con los demás. Un segundo. Iba un segundo detrás de sus competidores, pero entonces se abrió camino entre ellos de una manera asombrosa. Al llegar a la última recta iba en cabeza un caballo llamado The Moment, pero Slew metió la super directa y se abalanzó a la victoria. It's Seattle Slew, however, that takes it over at the head of the stretch. Seattle Slew moving away, now opens 2.5. Run Dusty, it's going to be... Es un sentimiento de excitación difícil de explicar. Es algo así como si estuvieras caminando por el aire. Fue una hermosa victoria, pero que no le reportó mucho respeto a Slew. En los establos se decía que había ganado a una reunión de ancianos. Un buen caballo en un grupo malo, decían muchos. Sin embargo, estas críticas no desanimaron al matrimonio Taylor. Sabíamos que teníamos un buen caballo, que siempre ha hecho todo lo que le hemos pedido. Y los Taylor no habían terminado con sus peticiones. 2 semanas después del Derby, fueron al hipódromo de Pimlico para el Preakness. Cuando Slew se colocaba tras la puerta, cogía aire, se hinchaba materialmente y después, cuando daban la salida, lo expulsaba. De esa forma bombeaba todo su cuerpo, su corazón y sus pulmones. Parecía explotar. Cormorant along the rail. They match strides as they swing around the turn. They go to the backstretch. It's Cormorant along the rail. On the outside, Seattle Slew, they match strides. They continue down the stretch. Cormorant now takes a slight lead. Seattle Slew on the outside, second. On the outside, it's Seattle Slew in second place. Along the inside, Iron Constitution, 4 lengths back. They come to the top of the stretch with a 1/4 mile to go. It's Seattle Slew in front. Cormorant in second, a 1/16 of a mile to run. It's Seattle Slew, Iron Constitution charging on the outside, coming on to the finish. Seattle Slew in front by 2 lengths. Ahora Slew había ganado el Derby de Kentucky y el Preakness, y se había ganado también el resto de la comunidad ecuestre. Llegó como caballo imbatible demostrando una gran categoría en esas 2 primeras carreras. Pero lo más positivo fue el gran entrenamiento al que se le sometió para participar en el Belmont Stakes. Era un caballo de mucho talento, seguía las huellas de Secretariat y todo el mundo sabía que era posible que se rompiera esa maldición que había durado 25 largos años. Solo faltaba una carrera para la Triple Corona.
He loves this racetrack, and so we're kind of really glad to be here. Pero el día de la carrera llovió a primeras horas de la mañana y la pista era un auténtico lodazal. Los Taylor sintieron flaquear su confianza, no sabían cómo correría su potro en el barro. La mañana de la carrera había llovido mucho. Fuimos al hipódromo para ver cómo estaba y la pista era un auténtico lago. Solo podíamos esperar que no le importara el barro. Durante los primeros 800 metros todos iban muy lentos. Estaban muy cercanos los unos a los otros. En ese momento comenzaron a galopar. Como por la mañana ya había corrido mucho, pensamos que ahora a lo mejor iría muy despacio. Durante la carrera de 2.400 metros se piensa de todo. Entonces le vimos aparecer detrás de la curva abriéndose y ganando con toda facilidad. Un deporte que había esperado más de 20 años a un ganador de la Triple Corona tenía ahora dos campeones con una distancia de solo 4 años. Y a pesar de que un potro de Florida llamado Affirm It ganara la Triple Corona del año siguiente, la increíble historia de Seattle Slew perdura como una de las mayores leyendas de la equitación. Y continúa ocupándose de que los Taylor lleven una vida más que desahogada. Una vez que se calculó su valor como semental, se habló de la excepcional cantidad de $120 millones. Ha engendrado 85 campeones, lo que ha permitido a Mickey Taylor pronunciar el mayor eufemismo de la historia de las carreras de puras sangres. El exmaderero dijo: "Ya no tendré que cortar ningún árbol más". Creo que los Taylor son el exponente de un cuento de hadas para personas a las que les gustaría dedicarse a las carreras, pero que no disponen de mucho dinero y van a las subastas con un presupuesto y quizá un buen asesor. Van a ver qué pueden conseguir y los Taylor realmente hicieron un pleno. Espero que nadie vaya a comprar un potro de un año pensando que si ellos lo lograron, también a mí me puede pasar. La verdad es que es una historia notable y difícil de imaginar. En las subastas actuales, la historia de Seattle Slew está latente en la mente de todos los apostadores. Al igual que los Taylor, también ellos vienen a buscar algo más que un pedigrí de campeón, esperando encontrar ese caballo que con ayuda de su linaje de pura sangre suba hasta el reino de los campeones de la Triple Corona. Hay una frase muy expresiva. Joe Louis tenía 9 hermanos que no sabían luchar, pero él fue el mejor del mundo. Pues con los caballos pasa lo mismo. Y esa es la historia de Seattle Slew, un caballo que admite la comparación con otros grandes del deporte. Es Babe Ruth, es Mohamed Ali, es Michael Jordan, es Tiger Woods. Es uno de los más grandes que hayan vivido nunca, si no el más grande. Si la gente está enamorada de los caballos y de las carreras, se lo debemos a Seattle Slew. Para Slew, Belmont Park fue el más importante polígono de pruebas. El Belmont Stakes es la pieza más intimidatoria de la Triple Corona. Pero en los años 80 del siglo XX, un entrenador con un grupo de caballos que no eran nada extraordinario dominó la agotadora distancia de 2.400 metros. Y fue testigo de una de las mayores tragedias de una carrera de caballos. Belmont Park es donde se celebra el Belmont Stakes, la última pieza de la Triple Corona e históricamente la carrera más desafiante del año. Hoy en día no hay otra carrera en Estados Unidos como el Belmont Stakes. A los neoyorquinos les gusta calificarlo de prueba de campeones, y no creo que nadie pueda decir lo contrario. Belmont Stakes ha sido llamada siempre la prueba de campeones, y no solo por el largo recorrido, sino también por el puesto que ocupa en la serie de la Triple Corona. Tener un caballo que puede aguantar esas 5 semanas y correr a continuación todavía 2.400 metros tiene realmente el sello de un gran ejemplar. Desde 1967 el Belmont Stakes ha sido un laboratorio viviente para las carreras. Antes de celebrarse en el parque, la carrera tenía lugar en una pista de piso irregular con 3 curvas.
Y hasta 1921 se obligaba a los caballos a correr en el sentido de las agujas del reloj, como se hace en Inglaterra. Hoy en día, el elevado perfil de esta carrera ejerce presión tanto sobre los jockeys como sobre los caballos. Y su extraordinaria longitud de 2.400 metros, es decir, 400 metros más que el Derby de Kentucky, exige el máximo de preparación. Es endiablado entrenar a un caballo para que corra 2.400 metros, ya que no hay ninguna otra carrera de esa longitud. Desde luego hay muchos entrenadores que agradecen el reto que representa Belmont. Lo que les motiva es meterse en la mente del animal y prepararle para cualquier devenir. Hay que imaginarse lo que piensa el caballo y entonces seguir imaginando cómo conseguir que piense correctamente y dé lo mejor de sí mismo. Si tiene algún vicio, hay que buscar la manera de cambiar sus costumbres para que sea él quien lo decida. Hacemos aquello que pensamos que nuestro caballo hace mejor, lo que es adecuado para él. Eso y su capacidad para correr. Hay que unirlo todo. Buddy Stephens fue un entrenador que supo unirlo todo. Stephens, de familia pobre, nació en 1913 en una pequeña granja de Powell County, en Kentucky. Desde muy niño mostró una facilidad poco corriente en su trato con los caballos. Y a la edad de 20 años ya era entrenador, una profesión que perfeccionó a lo largo de los siguientes 60 años. Buddy nació en Kentucky. Quería ser jockey, pero no se le daba muy bien, a pesar de su facilidad para los caballos. Lo pasó mal, pero sabía trabajar duro y conocía el tema. Se hizo muy habilidoso. Los caballos eran toda la vida de Buddy. Aunque un sábado hubiera un partido estupendo como la Super Bowl, por ejemplo, Buddy no iba a verla. Su preocupación era lo que pasaba aquella tarde en la carrera de Gulfstream. Estaba totalmente dedicado a los caballos. Un joven dedicado y un gran hablador. Todo el mundo quería a Buddy, especialmente los caballos. Sabía hablar con los caballos. Les ponía nombres, cada uno el suyo. Y cuando paseaba se le oía decir Daphne, Nicky, etc. Como si estuviera hablando con su hermano o hermana. Y los caballos respondían. La forma de operar de Buddy era algo diferente a la de sus colegas. Mientras otros entrenadores tenían sus cuadras llenas de talentos, Stephens trabajaba con unos pocos elegidos. Empezaba el año con unos 30 o 35 potros de 2 años y 25 de más edad, cuando hoy en día algunos de los entrenadores más famosos pueden tener al menos 100 potros de 2 años y 75 mayores, y en muchos casos todavía más. Por eso lo que él era capaz de alcanzar era francamente notable, teniendo en cuenta que su cuadra nunca ha tenido muchos caballos. Buddy, como la mayoría de los entrenadores, sabía que ganar el Belmont es el reto más duro para un entrenador. Así, cuando en 1982 hizo cargo de un caballo llamado Conquistador Cielo, todo el mundo, desde sus compañeros de profesión hasta el propietario del caballo, pensaron que estaba loco, porque hacía menos de una semana que Conquistador Cielo había participado en una carrera. Buddy dijo: lo voy a nominar para el Belmont. Y le advertí: Buddy, acaba de correr hace 4 días. Pero él dijo: correrá. Asimismo me lo dijo y añadió: pero usted es el propietario, se hará como usted diga. Y yo le dije que sí, que adelante. Recuerdo que aquella mañana me preguntó por las posibilidades de ese caballo. Yo le dije, no creo que quiera correr muy deprisa. Creo que se quedará atrás. Él me dijo, bueno, si eso sucede... Yo llevo mucho tiempo en este tema y una mala carrera no acabará con mi reputación. El caballo ganó por 20 largos y eso demostró lo que yo sé y lo que él sabía. Conquistador Cielo, complete control of this Belmont Stakes, has the field by 15 lengths, maybe 20 lengths. Dr. Del Sol is second. Por supuesto, Buddy conocía sus caballos. Después de su victoria en Belmont, Conquistador Cielo fue nombrado Caballo del Año. Un año más tarde, Buddy, que a sus 70 años no estaba dispuesto a retirarse, volvió al Belmont Stakes con un potro llamado Caveat. And there in fourth. On the outside is Barberstown. Then Canadian Factor, Caveat, and Current Hope.
Then it's Princilian, Caveat, Megaturn. On the inside is Caveat. Caveat is not able to make up a ground on the inside. As Oupon moves up, Caveat gains on the rail alongside Slugo. Caveat se abre paso a través del grupo hacia la victoria. Fue el segundo Belmont Stakes de Stephens, los dos seguidos, y una nueva demostración de su misteriosa habilidad para detectar campeones. Woody me indicó: corren juntos. Los potros de un año están corriendo juntos y saben inmediatamente quién es el líder. Woody se fijaba en él y lo seguía hasta que tenía la edad adecuada, porque él creía en un tipo de superioridad inherente al animal. Para el Belmont de 1984, Woody tenía a su participante más fuerte hasta la fecha, un caballo llamado Swale. Swale era el hijo del campeón de la Triple Corona, Seattle Slew. Como su padre, Swale tenía una disposición innata para las carreras. Pero ese era un don que solo podía apreciar alguien especialmente dotado. Algunos pensaban que a Swale le falta la capacidad natural para correr, pero Woody Stephens vio lo que el caballo tenía de promesa y trabajó incansablemente para formarlo como corredor. Como tantas otras veces, su dura labor mereció la pena. Swale ganó el Derby de Kentucky y aunque no corrió bien en el Preakness, seguía siendo uno de los favoritos cuando empezó el Belmont. Woody había ganado este tercer Belmont seguido. Solamente otros dos entrenadores de la historia lo hicieron antes que él y ambos en el siglo XIX. Había cogido el ritmo y estaba deseoso de hacer lo que ningún entrenador había conseguido: ganar el Belmont Stakes 4 veces seguidas. Pero apenas unos días después de ganar el Belmont de 1984, la buena suerte de Woody sufrió un brusco parón. Cuando estaba cerca del establo del caserón de Stephens, Swale retrocedió bruscamente y cayó fulminado, muerto por un ataque cardíaco. Por supuesto, era un gran ejemplar. Pero después de ganar el Kentucky Derby y el Belmont, cuando su cuidador lo estaba lavando y acicalando, cayó al suelo, muerto. La muerte de Swale dejó a Woody Stephens anonadado. Tras 50 años en la pista y con su propia salud quebrantada, Stephens se preguntó si tendría la suficiente energía para continuar con su asalto a Belmont. En 1984, el entrenador Woody Stephens había ganado su tercer Belmont Stakes seguido con un caballo de Kentucky llamado Swale, hijo del campeón de la Triple Corona, Seattle Slew. Pero la celebración duró poco tiempo. Apenas unos días después de la histórica victoria, el caballo murió de un ataque al corazón. Su entrenador estaba abrumado. Me llamó y me dijo lo que había pasado. No se podía hacer nada, pero desde luego no fue culpa suya. Aquel invierno, hubo muchas personas en el mundo hípico que creyeron que la trágica pérdida de Swale podría obligar a retirarse a Woody Stephens, que ya contaba con 72 años de edad. Pero todos los que así pensaron se llevarían una gran sorpresa. La temporada siguiente, Stephens venció su decaimiento, volviendo a Belmont en busca de su cuarta victoria seguida. Esta vez participó no con un caballo, sino con dos: Stefan's Odyssey y Creme Fraiche. Well, I've won it 3 in a row, and there's been 2 other fellows in history who won it 3 in a row, back in the 1800s. And of course, there's no one ever won it 4. So if I should do it, I guess they'd be trying to compare it with me someday.
Eternal Prince on the outside with Purple Mountain across the count, and Chief Crown on the rail. They enter the put-out turn. Purple Mountain has the lead by about a length and a half. Eternal Prince on the outside is in second. Cutlass Reality is third. The first quarter, very fast. They're on to the back stretch, the half. 47 left. The favorite, Chief Crown, is in fourth by a half. Then past the count. Thanks Troutbeck, followed by Creme Fraiche on the rail, back where he belongs. Chief Crown, the favorite, now moves into second. Meeting ground on the outside of Cutlass Reality as they approach the top of the stretch. It's Cutlass Reality on the rail, on the outside. Chief Crown further out. There goes Creme Fraiche with Maple. On the rail with Finkai is Stefan's Odyssey. Here comes Creme Fraiche. They pass the 8-pole. It's the entry of Woody Stevens. Creme Fraiche with Maple. Stefan's Odyssey with Finkai. Chief Crown is third. Creme Fraiche on the outside has a lead by a neck with Stefan's Odyssey second. Creme Fraiche in front. Los caballos de Woody llegaron el primero y el segundo. Con esta victoria, Woody Stephens había ganado 4 Belmont Stakes seguidos. No hubo ningún entrenador en los 117 años de historia de Belmont que hubiera realizado una hazaña semejante. Una hazaña que no podría ser superada en opinión de todos los del mundillo hípico. Pero todos se equivocaron. En 1986, Stephens llevó a Belmont a otro caballo de pronóstico incierto. Su nombre era Danzig Connection, y su compra había sido un capricho del antiguo amigo de Woody, Henrik de Kwiatkowski. Woody Stephens es la personificación de los entrenadores de Kentucky, más que ningún otro adiestrador que hubiera en Belmont. Fue un hombre que empezó desde abajo, abriéndose camino hacia la cima. Y no creo que nadie olvide nunca su hazaña de los 4 Belmont Stakes consecutivos. Fue uno de los mayores logros que haya conseguido nadie en las competiciones de pura sangre. El hipódromo y sus caballos eran su vida. Y estaba muy orgulloso de lo que había conseguido. Si por la tarde le había ido bien en una carrera, a la mañana siguiente le gustaba contar que había ganado el Belmont 4 veces, y lo explicaba dando los nombres de los caballos, qué jockey lo había montado, a cuánto pagaron, cuánto ganaron y a qué velocidad habían corrido. Algunas personas decían que Woody era muy presumido, pero no era eso, sino que adoraba las carreras y su historia. No contaba todo eso por alarde ni por adornar su reputación, es que ese era su tema, no hablaba de otra cosa. Hacía chistes de todo ello y me decía, las carreras me han convertido en millonario y ahora no sé qué hacer con todo esto. Sigo levantándome a las 5 o a las 6 de la mañana. Era el mismo de siempre. Cuando Stephens murió en 1998, las carreras de pura sangre se habían convertido en un deporte de 2 vertientes. Una de ellas es un mundo bucólico y tranquilo. La otra implica brillantez y el fulgor del dinero. Al igual que Estados Unidos, las carreras de pura sangre se han crecido mucho durante los últimos 270 años. Desde que en Charleston sonara por primera vez la llamada a posiciones y el primer pura sangre americano partiera a galope por una pista. Pero este deporte no ha abandonado su gusto galante por las tradiciones. Y hoy en día su fértil historia es un valor añadido a los atractivos de la modernidad. Si por los estadios de otros deportes han pasado las excavadoras o la naftalina, los hipódromos como Belmont y Saratoga son santuarios de la rica tradición ecuestre. Los hipódromos modernos son magníficos y muy confortables, pero no inspiran los mismos sentimientos. En Saratoga hay algo oculto, algo que sentimos cuando nos sentamos en el palco de William Whitney y pensamos en los días en que él estaba aquí. Y Harry Payne Whitney estaba conmigo, y Sonny Whitney, y ahora sus hijos se sientan en el mismo palco que yo para observar el transcurso de la carrera. Y ningún acontecimiento deportivo encarna lo antiguo y lo nuevo unidos tanto como el Derby de Kentucky, que sigue trayendo a nuestra memoria tiempos más apacibles, a pesar de su retransmisión a casi todos los países del mundo.
En esta época de disputas contractuales y huelgas de jugadores, las carreras de pura sangre aparecen como un ente aparte de las refriegas que consumen a otros deportes profesionales. Hoy en día en otros deportes hay que entendérselas con entrenadores y deportistas difíciles de tratar. ¿Ganan tanto dinero? Pero en la hípica se trata de contratistas independientes a los que nadie garantiza nada. Y cualquier día puedes ir a hablar con un jeque árabe o con un multimillonario. Pero también hay otras personas que solo pueden gastarse 20 o 30 mil dólares en un caballo, como los propietarios de Seattle Slew. Pero también ellos tienen posibilidades. Tengo que decir que, en mi opinión, ningún otro deporte disfruta de tanto encanto y seducción como la hípica. Y si los seres humanos siempre tienen algún punto flaco, los purasangre se mantienen puros. Son animales espléndidos, con un espíritu que define este deporte. No me puedo imaginar otro deporte que combine tantos elementos como las carreras de purasangres, porque están en juego los sentimientos del hombre y los del caballo. Y cada corcel y cada carrera tiene su carácter propio. La gran velocidad que desarrollan no desafía al ojo humano. Se pueden apreciar perfectamente los cambios. La emoción de las carreras consiste en que tratamos con lo desconocido. En las carreras de automóviles, haya en la pista 2 coches o 10, siempre sabemos de cuántos caballos de potencia estamos hablando. Pero en el caso de los caballos, se trata de un ser vivo, un ser que respira. La pregunta que siempre ha sido el núcleo de las competiciones de pura sangre, y siempre lo será, es simplemente esta. ¿De dónde procederá el próximo campeón? La respuesta es imposible, pero eso no impedirá la contemplación de los aficionados. Observarán a potros de un año en las colinas de Kentucky. Se colocarán detrás de la barandilla en Churchill Downs o se interesarán por cualquier opinión experta en las subastas de Keeneland. Y se preguntarán, ¿será este? Confían en que este caballo determinado se destaque de los demás y sea el que alcance la gloria para ellos. Pero con un grupo de potros de un año nunca se sabe cómo van a responder. Cuando ya tienen 2 años y llega la primavera, los examinan y confían en que entre ellos esté el que buscan.